Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Lili Morán y ahora vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tutorial. En esta segunda parte vamos a estar realizando el cabello, la visera y vamos a estar pintando la ropita de nuestra muñeca. Así que sin más, comencemos con nuestro tutorial. Ahora vamos a estar realizando el cabello de nuestra muñequita y vamos a iniciar haciendo un anillo mágico. Y adentro de nuestro anillo mágico vamos a estar realizando 6 puntos bajos. Vamos a meter nuestra aguja, sacamos el hilo, pasamos por las dos lazadas en la aguja y hacemos un punto bajo. El segundo punto bajo, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y ahora para hacer la ronda número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Los aumentos se hacen haciendo 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí teníamos 2, 3, 4 y así continuamos haciendo los aumentos en toda esta ronda y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. Ahora en esta ronda de aquí vamos a comenzar a realizar la primera ronda de mechones y para ello vamos a comenzar a hacer 40 cadenas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y así continuamos hasta tener las 40 cadenas. Una vez terminadas las 40 cadenas vamos a comenzar a realizar medios puntos altos a partir de la tercera cadena. Vamos a agarrar lazada, nos vamos a la tercera cadena, metemos aguja, sacamos hilo, nos quedan las 3 lazadas en la aguja, pasamos por esas 3 lazadas y este sería nuestro primer medio punto alto. Agarramos lazadas, nos vamos a la segunda cadena, agarramos hilo y cruzamos por las 3 lazadas en la aguja. Y así vamos a continuar haciendo medios puntos altos hasta tener un total de 38 medios puntos altos. Ahora vamos a saltarnos el siguiente punto. Nos vamos al siguiente y vamos a agarrar solo la hebra delantera y vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a comenzar a realizar nuevamente las 40 cadenas. Una vez terminadas las 40 cadenas vamos a regresar con medios puntos bajos. Una vez lleguemos a la base saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado solo agarrando la hebra la hebra delantera. En este caso vamos a terminar con un total de 6 mechones de 38 medios puntos altos y así nos quedarían los mechones ya terminados. Ahora vamos a continuar con las rondas y vamos a trabajar en estas rondas solo agarrando la hebra trasera y vamos a realizar un patrón que sería un punto y un aumento. Sería un punto y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Ahora para la ronda número
número 4 vamos a realizar otro patrón que sería 2 puntos, 2 puntos y un aumento. Repetimos 1, 2 y un aumento. Hacemos esto en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos. Ahora para la ronda número 5 vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y un aumento. Vamos a repetir esto en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos. Ahora para la ronda número 6 vamos a realizar 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Esto lo repetimos en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 36 puntos. Una vez terminada la ronda número 6 vamos a comenzar a realizar los mechones del cabello. Y vamos a comenzar realizando 40 cadenas. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así vamos a continuar hasta tener un total de 40 cadenas. Una vez terminadas las 40 cadenas vamos a comenzar a realizar medios puntos altos. Vamos a trabajar en la tercera cadena y vamos a hacer medios puntos altos hasta tener un total de 38 medios puntos altos. Y así nos quedaría el mechón ya terminado. Una vez lleguemos a la base, vamos a irnos al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a comenzar a realizar el mechón número 2, siempre con la misma cantidad de puntos y con los mismos 38 puntos. Una vez lleguemos a la base, vamos a irnos al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a comenzar a realizar el mechón número 3. Una vez lleguemos a la base del mechón número 3, vamos a comenzar a saltar un punto. Eso lo vamos a estar haciendo del mechón número 4 al mechón número 14. Una vez lleguemos al mechón número 15, vamos a hacer lo mismo del inicio. Ya no vamos a saltar ese punto, sino que nos vamos a ir al siguiente punto a realizar el siguiente mechón, y así lo vamos a hacer del mechón número 15, 16 y 17, y así tendríamos los 17 mechones ya terminados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar realizando? Va a ser que en el mechón número 1, 2 y 3 no vamos a saltar un punto, sino que nos vamos a ir al siguiente punto a realizar el siguiente mechón. Del mechón número 4 al mechón número 14 ahí sí vamos a comenzar a saltar un punto. Luego vamos a tener el mechón número 15, 16 y 17, donde vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio. ¿Qué? No vamos a saltar un punto, sino que nos vamos a ir al siguiente punto a realizar el siguiente mechón. Ahora vamos a comenzar a realizar el mechón número 18 y vamos a hacer un total de 18 cadenas. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así vamos a continuar hasta tener un total de 18 cadenas. Una vez terminadas las 18 cadenas, vamos a irnos a la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo.
Luego vamos a agarrar la lazada y vamos a comenzar a hacer los medios puntos altos. Así. Y así vamos a continuar realizando medios puntos altos hasta llegar a la base. Luego vamos a comenzar a realizar 5 mechones más. Con este serían 6, que lo vamos a hacer de la misma cantidad de puntos. Serían 18 cadenas y 17 puntos. Pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. En este mechón número 18, cuando lleguemos a la base, saltamos el punto y nos vamos al siguiente y comenzamos el mechón número 19. Del mechón número 19 al mechón número 22 no vamos a saltar un punto, sino que nos vamos a ir al siguiente y ahí empezamos un nuevo mechón. Luego vamos a realizar el mechón número 23 y cuando lleguemos a la base, en ese sí vamos a saltar un punto y vamos a cerrar nuestro cabello. Luego de terminar el mechón número 23, vamos a dejar una hebra para coserla al cuerpo. Nos vemos una vez lleguemos al mechón número 23. Ahora vamos a ubicar el cabello en la cabecita y lo vamos a estar haciendo de la siguiente forma. En esta parte de acá tenemos el mechón número 1. Este va a ir enfrente de la orejita. El mechón número 2 va a ir encima de este, así. El mechón número 3 va a ir arriba de la oreja, pero inclinado hacia adelante. Del mechón número 4 al mechón número 14 la vamos a estar colocando en la parte de atrás de la cabeza. Luego empezamos el mechón número 18, el 19 y el 20. Ahora ubicamos los mechones pequeños. Vamos a empezar con el primero, que va a ir casi enfrente de los mechones largos aquí. Luego tenemos el siguiente mechón, lo giramos y el siguiente hacemos lo mismo, así. Y lo mismo vamos a hacer con los otros. El otro va a ir aquí adelante, giramos el siguiente y giramos el otro, así. Y lo vamos a hacer de esta forma. Y le vamos a hacer una colita en esta parte de acá. Estos van a ir sueltos, así. Así. Ahora vamos a comenzar a realizar unas cadenas. Vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a empezar a realizar cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así vamos a continuar y ya les voy a indicar cuántas cadenas estuvimos realizando. Vamos a estar realizando un total de 63 cadenas. Ahora vamos a comenzar y vamos a unir las cadenas. Vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadena. Así. Hacemos una cadena, nos vamos en esa primera cadena y hacemos un punto bajo. Nos vamos a la siguiente cadena y hacemos otro punto bajo. Y vamos a continuar así haciendo puntos en cada una de las cadenas, teniendo un total de 63 puntos. Y así nos quedaría la ronda de puntos bajos. Ahora vamos a comenzar a realizar punto sobre punto.
¿Qué significa hacer punto sobre punto? Que vamos a realizar la misma cantidad de puntos. Entonces vamos a hacer 63 puntos. 1, 2, 3 y así vamos a continuar hasta tener un total de 63 puntos. Vamos a seguir haciendo rondas, ya les voy a indicar hasta qué ronda vamos a continuar con los puntos sobre puntos. Así nos quedaría ya terminado. Hicimos de la ronda número 2 a la ronda número 4 de puntos sobre puntos. Ahora vamos a comenzar a contar los puntos. Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. En el punto número 21 puse un marcador y comencé a contar 22 puntos para poner el siguiente marcador. Y aquí sería donde vamos a comenzar a realizar la parte de enfrente de nuestra visera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar el marcador y vamos a comenzar a trabajar solo por la hebra delantera. No sé si ustedes logran ver. La hebra parece una V y solo vamos a agarrar la hebra de enfrente, que sería esta. Vamos a meter nuestro hilo y vamos a comenzar a realizar puntos bajos. Hacemos una cadena y en ese mismo lugar vamos a meter la aguja y vamos a hacer el primer punto bajo. Hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así vamos a continuar hasta tener los 22 puntos bajos y nos quedarían de esta forma, así. Ahora vamos a realizar una cadena y vamos a girar nuestro tejido y vamos a hacer una ronda de punto sobre punto. Vamos a llegar así haciendo los 22 puntos bajos. Luego de terminar esta ronda vamos a hacer una ronda más de punto sobre punto. Una vez terminadas las rondas de punto sobre punto vamos a hacer, hacemos una cadena y giramos nuestro tejido. Y ahora vamos a hacer una disminución. Vamos a irnos al primer punto, agarramos hilo, nos vamos al segundo punto, agarramos hilo y pasamos por las 3 en aguja. Aquí tendríamos una disminución. Luego hacemos puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos. Hacemos otra disminución. Así. Hacemos una cadena y giramos nuestro tejido. Ahora para la siguiente ronda vamos a hacer otra disminución. Así. Y vamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 15 y 16. Y vamos a terminar con una disminución.
así. Y nos estaría quedando de esta forma. Ahora vamos a hacer la última ronda. Hacemos una cadena y vamos a girar nuestro tejido. Vamos a hacer la última disminución. Sería una disminución y puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Terminamos con una disminución. Así. Y nos quedaría de esta forma. Vamos a cortar el hilo y vamos a comenzar a realizar. Y ahora vamos a comenzar a realizar puntos bajos alrededor de nuestro tejido. Así. Vamos a ir haciendo puntos bajos en donde nosotros podamos meter la aguja. Tenemos que ir viendo que este lado nos quede igual que el otro lado. Así. En esta parte de enfrente vamos a hacer punto sobre punto. Y así vamos a continuar hasta llegar a esta parte de acá con puntos sobre puntos. Ahora vamos a estar ocupando pintura acrílica. Vamos a ocupar un tono blanco, un tono morado, un tono azul y un tono como entre amarillo y verde. Vamos a ocupar estos 4 tonos para comenzar a darle los detalles a la ropa. Y así nos estaría quedando la visera ya terminada. En esta parte de aquí le hicimos ese detalle
en tono blanco. Ahora para realizar la argollita de nuestra muñequita podemos estar ocupando hilo para pescar, que fue el caso de lo que yo ocupé, y cortamos 14 centímetros de ese hilo y solo comenzamos a enrollarle solo 8 centímetros del hilo. Ya lo demás lo ocupamos para cruzarlo por la orejita y tener espacio para poder amarrarlo. De esta forma estuvimos haciendo las argollitas. Ustedes pueden ocupar también alambre para poder realizarlo. Y este sería el resultado final de nuestra muñequita. Y así estaríamos terminando la segunda parte de nuestro tutorial. Espero les haya gustado nuestro video. Regálame un like si te gustó. Déjame en los comentarios qué tal te pareció nuestra muñequita y qué otros proyectos te gustaría que estuviéramos realizando. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando tengamos un nuevo video. Hasta la próxima.